continuar con Mateo. Sí, recuerda que acabamos de empezar en la escuela dominical Mateo. Vimos, ahí están los primeros 17 versículos, ¿recuerdan? Entonces el tema es las credenciales del rey, esos son los que vimos. El día de hoy vamos a ver las credenciales del Salvador. ¿Y desde dónde? Del 18 al 25. Entonces, todos con su Biblia, en Mateo 1, por favor. Mateo 1. Entonces, de una manera muy rápida, así vamos a repasar los primeros 17 versículos. ¿De qué tratan los primeros 17 versículos? De mostrar que Jesús es el rey de los judíos, es decir, el Mesías, el ungido, el Cristo, vaya, ¿sí? ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues poniendo la genealogía, ¿verdad? Genealogía. ¿Lo dice mal? Genealogía. Ok, entonces ahí está Cristo, en griego es Cristo, Mesías, el Mesías en hebreo, que ambas significan lo mismo. Quiere decir el ungido o el rey, ¿no? De Dios, obviamente. Entonces, si se fijan, en Génesis 1, así empieza, libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, y empieza, ¿no? Y de esos 17 versículos, recuerdan que está dividido en 3 bloques, si lo han podido observar. Son 3 bloques, desde Abraham hasta David, y explicamos por qué lo manejan desde Abraham hasta David, ya explicamos eso. Y el segundo bloque empieza desde el rey David hasta la deportación de Babilonia, es decir, el exilio de los 70 años. Y después, cuando ya son deportados, que vienen del exilio, el post-exilio, hasta José, el papá legal de Jesús. Y hasta ahí lo explica. Y si tú veías eso y lo entendías, tenías que llegar a la conclusión de que, Jesús es descendiente directo, por lo tanto, él puede ser rey de los judíos. Porque según, por la línea de José, tiene todas las credenciales. Entonces, cualquier judío que podía leer eso decía, es cierto, Jesucristo es el rey de los judíos. De ahí viene el Mesías, humanamente hablando. ¿Estamos? Aunque humanamente no era hijo de José. No, pero era el padre legal. ¿Pero por qué no era humanamente el hijo de José? Había una razón. Dios lo hizo adrede. Y lo explicamos la vez pasada. Ahora porque hablaron se les casa. Lo tienen que responder. No nos vamos a ir aquí hasta que no me digan por qué. Una maldición. Porque tenía que venir no tal, tenía que haber descendencia pecaminosa. Tenía que, ¿verdad? Dios, pues, No se disculpe. No si me va a contestar, contésteme bien. A mí no me disculpan. No tenía que ser de linaje de hombre, sino que no, aunque fue de Mariana, también nació. No sé, usted es lo que me está diciendo ahora. Pues ya me contradijo, pues no sé yo, ¿no? Había una maldición, acuérdense. Jeconías. Exacto, ¿ven? Sí se lo supieron. Había una maldición de Jeconías que el Señor dijo, todos los descendientes de Jeconías, ni uno podrá estar en el trono. Y Jesús venía de ahí, ¿verdad? Pero por medio de José. Pero porque José era el padre adoptivo, se brincaba la maldición. Fíjate qué astuto el Señor. ¿Me explico? Y lo explicamos eso, de la maldición. Ok, bueno. Entonces, es como decir ahorita, ¿cómo compró las credenciales de que realmente yo soy de la familia de la cruz? Bueno, usted va a sacar, ¿cómo se llama? El registro civil. El catastro iba a decir. Entonces al registro civil y ahí vas a buscar las actas de nacimiento, actas de matrimonio, y ahí están las credenciales, ¿no? Como te dicen cuando vas a hacer un trámite, a pedir un préstamo y te dicen comprobante de domicilio, ¿no? Y traes ahí el recibo del agua y viene el nombre de mi esposa. Entonces dices, no checa aquí, pues cómo sé que yo vives ahí. Y ya le enseñó mi acta de matrimonio para que vea que yo estoy casado con esa que tiene el nombre del recibo, ¿no? Son credenciales. Entonces estas son las credenciales humanas para que Cristo sea el rey. Humanas. ¿Estamos? Entonces, pero Mateo no se queda. De hecho, acabo de encontrar. Él investiga. La Alicia me lo pasó. Family Search. Te saca tu árbol genealógico para atrás. Apenas lo empecé ayer, pero ya no avancé porque no me sé la fecha de nacimiento de mi papá. Y ahí me atoré, voy a investigar. Entonces, es una aplicación para que encuentres todos tus ascendientes. Todos hacia atrás. Está padre, se me hace. Pero bueno. Me dice Mariana que te van a sacar dinero, o que van a robar, o van a hackear algo, pero bueno, ya aquí mi gente es bien negativa. Muy bien, pues esa generación de ese grupo de jóvenes salieron así.
Ok, entonces, nadie puede rebatir, si ve los primeros 17 versículos, que Jesús no era el posible rey de los judíos, el Mesías, el Cristo, nada. Mira lo que dice John MacArthur. Dice MacArthur, ¿por qué escribió esto Mateo? Lo hace con una pregunta. A menudo la humanidad de Jesús ha sido difamada, ¿cierto, no? Y su deidad rechazada también. Siempre hemos luchado con eso. Desde que se presentó en su ministerio hasta la fecha, hay gente que rechaza su humanidad o su deidad, una de dos, o la ataca. Yo creía en Jesús, cuando era ateo, fíjate, yo creía en Jesús, pero como yo estaba en la cuestión gnóstica, a mí me gustaba la cosa gnóstica, yo decía, y me enseñaron a mí, no, Jesús es un gurú, Jesús es un gran maestro que tiene muchos conocimientos de la vida, y él alcanzó un nivel muy alto, que podía tener comunicación con Dios, y yo, wow, ese es Jesús. No, ese no es el Jesús de este. Me explico, era un Jesús falso ese que yo creía. Entonces, de hecho, vean aquí, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no nomás quebrantaba, según ellos, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, él, obviamente. Pero al decir que era su propio Padre, obviamente, los judíos entendían, entonces es divino. Entonces él también es Dios. Entonces para ellos era una blasfemia que Jesús dijera que era hijo de Dios. Teológicamente estaban correctos ellos, pero no entendieron que sí era. ¿Me explico? Su conciencia los acusaba, pero estaban equivocados, pero era correcto, eso me enojó, ¿verdad? Es como si ahorita alguien te dice, yo soy Jesús, tú te vas a enojar, porque sabes que ese Jesús es falso, porque ya llegó, nada más por eso tu conciencia no te va a dejar que hagas eso, ¿no? De hecho, su propia familia lo rechazaba, ¿sí o no? ¿Te acuerdas un día que estaba predicando, ministrando? Y mandaron con sus hermanos ahí por él y su mamá para que, cállate, deja de decir tonterías, según ellos. Y Jesús le dice, ahí estaba afuera tu familia y tu mamá. No, mi familia es esta. Yo entenderé. Wow, la que es la voluntad. Fuertes palabras de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Otras palabras otras palabras de MacArthur. La encarnación de Cristo, porque es lo que vamos a ver ahorita. La encarnación de Cristo, entiéndelo bien, es el hecho central del cristianismo. Fíjate, estos versículos tienen mucha importancia. Es el hecho central del cristianismo. Toda la estructura teológica cristiana se basa en esta realidad. La esencia y el poder del evangelio están en que Dios se volvió hombre y siendo totalmente Dios y hombre, pudo reconciliar a la humanidad con Dios. Eso es el evangelio. Entonces, si alguien altera esto o no cree esto, se cae toda la estructura, toda nuestra teología se cae y se tambalea. Por eso es tan importante, ¿verdad? Si cualquiera de dichas enseñanzas, todas ilustradas claramente en el Nuevo Testamento, es rechazada, todo el evangelio es rechazado. Si alguien me dice, no, mira, sí, Jesús es Dios, pero esto de que nació de María, pues era más que nada como un superhombre, o era un hombre divino. No, ya me lo estás alterando. Ese evangelio es falso. No, bueno, es que sí era Dios, pero dejó de ser humano. Sobre todo ahí en la cruz. No, ya me alteraste el evangelio. Es falso eso. Es falso ese otro Jesús. No, es que la cruz ahí, cuando aclamaba al Padre, se despojó de su deidad y era nomás hombre. Ey, ya lo alteraste el evangelio. Fíjate. Se cae toda la estructura de nosotros. Con esas cositas que le cambian. Por eso hemos atacado las enseñanzas de los apostólicos, porque eso es lo que ellos enseñan, un Jesús falso. Ellos no pueden entender esas dos naturalezas que ahorita lo vamos a explicar, si no me detengo tanto, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, entremos de lleno al pasaje del 18 al 25. Ve lo que dice el 18 al 25, ¿cómo empieza? El nacimiento de Jesucristo fue así, ¿verdad? Pero Mateo lo quiere plasmar como algo muy extraordinario, el nacimiento de Jesucristo. ¿Alguien se acuerda qué pasó con Sarai, la esposa de Abraham? ¿Qué pasó? ¿Cómo era ella? Era estéril, pero no más estéril, ¿qué edad tenía? Es una que, no vamos a ofender aquí porque ya es que se enojan con esos términos, pero era una anciana. Era una anciana. Tú sabes que biológicamente una anciana no puede engendrar, es imposible. ¿Sí o no? No puede. Ah, bueno. ¿Qué dijo Dios? Vas a tener un hijo. El hijo de la promesa, y nació Isaac. Más o menos casi tenía 100 años. De hecho, ella se rió, acuérdate. Y dice, ok, porque reíste, vas a ver, en un año vas a estar embarazada.
y ya tuvo a Isaac, ¿no? Ese es un nacimiento extraordinario, ¿sí? Estéril y de casi 100 años, imagínate. ¿Alguien se acuerda de la mamá de Sansón? Manoa, también era estéril, de mayor edad. Se presentó el ángel de Jehová, que en este caso, si entendemos bien, es la segunda persona de la Trinidad, ese ángel de Jehová, ¿sí? Y le dice, vas a quedar embarazada y el hijo tuyo no va a pasar a navaja, no tomará sidra, porque va a ser nazareno y va a hacer grandes cosas, y pum, sale Sansón. Otro nacimiento extraordinario. ¿Alguien se acuerda también de Samuel? De los jueces, su mamá Ana, ¿sí? Que orando, la confundieron, creyeron que estaba tomada, y nada, que estaba clamando a Dios por un embarazo, pero pues no podía. También tuvo un hijo, ¿no? Que fue Samuel. ¿Cómo se llama el primo del Señor Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Cómo se llama la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth. ¿Y el esposo? Zacarías, pues. Entonces, ya eran ancianos y eran estériles. También vino el ángel y les profetizó que iban a tener un hijo, y es el que abriría el camino, el ministerio para el Señor Jesús. Sería grande. De hecho, el más grande de los profetas que ha existido es Juan el Bautista, y no hizo ningún milagro. Increíble, ¿verdad? Pero es el único que preparó el camino para Jesús. Entonces, todos esos son nacimientos extraordinarios. ¿Y qué tendrá diferente lo del Señor Jesús? Pues esa es la idea que vamos a ver. Entonces, mira, Satanás es el artista del engaño y la sutileza. Tanto así que las sectas más peligrosas son las que más se parecen a nosotros. La católica, apostólica, testigos de Jehová, adventistas, se parecen un montón a nosotros. Cambian detallitos muy sutiles. Y ya por eso son sectas, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, no se queda ahí Satanás. Pues ustedes saben, no está aquí Lisette, yo soy fan de las películas, me encanta ver películas. ¿Y sabes qué he observado en las películas? Como veo de todo tipo, pero especialmente las de ciencia ficción. ¿Sí has visto qué manejan la ciencia ficción? Las películas antiguas y modernas. Tocan temas donde hay una deidad, una gran mente en el universo, que para satisfacerla hay que matar gente con sangre, para satisfacer la ira de esa deidad, ¿no? Hay deidades que castigan al mundo. Siempre en esas películas hay un elegido, ¿no? Como me gusta ver de Matrix, el elegido, ¿no? Son términos que muy sutilmente hay que cierto tipo de grupo de personas en la película son los escogidos de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos y empezamos a discipularlos y empezamos a hablar de las doctrinas, de la elección, de la predestinación, y que hay un hijo de Dios que se hace hombre y va a morir y en la cruz y va a salvar a alguien, y todos se quedan así. Eso ya lo he oído yo en las películas. ¿Me entiendes? Qué astuto es Satanás. Cómo destruye nuestros argumentos. Por eso las personas dudan cada vez más. Y aparte, a un lado, tenemos años de historia de mitología griega que les fascina a la gente. Zeus fecundó a semen sin contacto y dio luz a Dionisio, el señor de la tierra. Hay gente que le fascina eso, lo lee. Los babilonios creían que Tamuz, eso viene en Ezequiel, fue concebido por la sacerdotisa Semiramis por un rayo de sol. ¡Wow! Buda, la concepción de Buda fue porque su madre supuestamente vio un elefante blanco y le ingresaba en el vientre. Así salió Buda. Y Buda tiene seguidores a morir. El hinduismo ha afirmado que después de varias reencarnaciones, como pez, tortuga, jabalí, león, el divino Vishnu, o sea, Dios, descendió al vientre de Devaki y nació de su hijo Krishna. Y la gente le fascina eso. Lo siguen. Es más, el famoso Alejandro Magno, que viene profetizado aquí, en Daniel, tuvo un nacimiento virginal por el poder de Zeus mediante una serpiente que fecundó a su madre Olimpia. Mucha gente le fascina eso. Bueno, para que veas todos estos mitos, son con la intención de falsificar lo que vamos a ver ahorita. Esa es la idea. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo estás cuando oyes todo esto? ¿Estás bien? ¿Lo crees? ¿Te quedan dudas? ¿Lo ves como ficción? Ok, te voy a decir por qué. Cuando enseñé Apocalipsis y hablé todas las verdades de Apocalipsis, me dio tanta tristeza ver tantas caras de
Cuando hablé del milenio, cuando hablé del cuerpo glorificado, cuando hablé cómo era la ciudad celestial, de qué estaba hecha la ciudad celestial, todo eso, los ángeles, cómo iban a venir, el arrebatamiento. Vi muchas caras así escépticas como, qué bonito cuento. Digo, no es posible que dudes. No porque lo enseño yo, porque lo dice aquí. Sí, yo me quedé, ojalá no haya dudas, vestigios de incredulidad, ¿no? Entonces, vamos más rápido. El texto sagrado dice, el nacimiento de Jesucristo es así. Es decir, que eso es la respuesta. Haz de cuenta que hay una pregunta ahí. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Mateo en su mente dice, la gente, estos judíos, lo primero que van a hacer es, ¿cómo fue el nacimiento de ese Jesús? Y dice Mateo, pues así, el nacimiento de Jesús fue así. Y lo explica. ¿Sí? ¿Cómo fue? Y hay 6 respuestas. Mateo de 18 a 25 te da 6 respuestas. Así, ¿no? 6, perdón. ¿Cómo fue? Muy fácil, bien sencillito. Primeramente fue de una mujer creyente, santa y virgen. Y cuidado con eso, ¿no? Ahí cuando digo santa, mucho cuidado. ¿Y dónde está? El nacimiento de Jesucristo fue pues así, estando desposada María su madre con José y antes de que se juntasen. Si tú lees los evangelios, que es el único paso donde habla de María, tú vas a llegar a la conclusión de que María era una sierva de Jehová, adoraba a Jehová y era santa y respetuosa de Dios y temerosa de Dios. Tú lo vas a ver, no vamos a tener mucho tiempo para eso. Creo que nomás puse algo de Lucas. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Le da la noticia. Y María muy sumisa, ¿cómo será esto? No es duda, no es incredulidad, es ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? Pues no conozco varón, era santa. Tú sales al mundo ahorita y habla con cualquier jovencita de 20 años para arriba, a lo mejor me estoy viendo, ¿quién es virgen? Te vas a ver una sorpresa. A lo mejor se van a reír, virgen. Está atrasado, viejito, van a decir. Bueno, ella era virgen. ¿Sí? Eso habla bien de ella. Entonces María le dijo, he aquí la sierva, ahí está, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue sobre. O sea, ella fue sumisa, temerosa de Dios. Ahí se plasma eso. ¿Sí? Por ejemplo, Zacarías no reaccionó. ¿Sí te acuerdas que el ángel lo castigó? Porque fue incrédulo y lo dejó mudo. María no fue así, porque ella sí fue sumisa. Ahora, ¿qué significa? No sé si lo puse. ¿Qué significa estando desposada? Nosotros ya no usamos ese término. ¿Qué significa estando desposada? Es importante entenderlo. Estaba por unirse a José. ¿Qué estaba qué? Por unirse a José. Por unirse a José. Comprometida. Comprometida. Pues bueno, para ellos es literalmente casada. Para los judíos. Literalmente casada. Esa palabra se usa para estar casada. Ahora. Pero no estaban unidos todavía. Ok, para allá vamos, exactamente. Pero debemos interpretar el contexto y en qué tiempos de antaño estaba, ¿no? Judío, contexto judío, estamos hablando hace 2000 años. Entonces, esto no significa como decir, Alicia está desposada con Antonio, no es lo mismo. Pero si dices que está casada, sí, pero ahí no significa lo mismo, porque son judíos de hace 2000 años. Y eso es por lo que mucha gente no entiende los pasajes de Mateo 5 y 19, donde habla del divorcio. Si entendieras este pasaje, ya puedes entender los otros. Por eso el día de hoy, todas las iglesias, casi 90 y tanto % de las iglesias deciden que sí te puedes divorciar, porque no entienden esto. Te digo para que pongas atención. Muy bien. Mira, es muy probable que José y María hayan sido muy jovencitos cuando se comprometieron, tal vez de 12 a 13 años. ¿Sí? El compromiso judío era algo muy serio. Es como ahora, le doy el anillo, es un poquito formal, le das el anillo, estamos comprometidos. No, era un pacto, era un contrato. Se escribía, se firmaban, participaban los papás de ambos. Había una dote que tenía que pagar la familia del novio para garantizar. Era algo muy serio, muy serio. Es más, se concertaba muchos años antes entre los papás y los jovencitos ni ven en el entierro. Entonces pasaban muchos años después y ya se llevaba la segunda parte. La primera parte del compromiso, hacemos el contrato y muchos años después se hace la fiesta y la boda y ya, están casados. Pero desde el primer momento en que firman el contrato, están desposados. Ya, podían decir, Chala está casada con Antonio porque firmaban el contrato, pero todavía no lo consumían. ¿Me explico? Así lo consumaban, pero así es como se manejan los judíos. Por eso hay que entenderlo. ¿Ok? Era un contrato y se sellaba. Y ese contrato se considera vinculante, o sea, ya se pertenecían, ¿no?
ya están unidos, así se considera. Legalmente se consideraban casados, pero todavía no vivían juntos y obvio no realizaban el acto todavía, ¿no? Entonces, durante el periodo de compromiso, era el único tiempo donde ambos esposos podían decir, nos divorciamos, y usaban esa palabra, nos divorciamos. Es la única. Por eso, Mateo 5 y 19 están en ese contexto, no en el otro. Después de tener la boda y la fiesta y consumar el acto, se acabó las posibilidades, se acabó tu esperanza. Es como el día de hoy, ¿están comprometidos los chamacos? Andan de novios comprometidos, en un año nos casamos. Antes de ese año te puedes separar. No es divorcio para nosotros, porque es diferente, pero se pueden separar. Pero en el momento en que lo declaro marido y mujer, te acabó. Jamás más que la muerte. Jamás. ¿Sí? Por eso esa famosa cláusula de la excepción es una distorsión de la escritura que muchas personas manejan, tristemente, ¿no? Muy bien. Pastor, y tal vez la pregunta puede ser, pero ¿por qué Mateo sí lo tiene y el resto de evangelios no? Exacto. ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿cuál es la audiencia de Mateo? ¿A quién está escribiendo? Exacto. Pues evidentemente la audiencia de Mateo eran judíos, que ellos comprendían cómo eran sus culturas, así que ellos entendían las palabras de las que estaba hablando Mateo porque estaba hablando judíos. Es el único que menciona en toda la escritura lo del divorcio. ¿Por qué? Porque está hablando de los judíos que entendían este proceso de dos etapas. El compromiso donde se consideran legalmente casados y cuando consumen. Él está hablando de esta parte. Así es bien fácil cuando ya lo entiendes así. Se te aclara todo y todo queda en armonía. De la otra manera, ¿por qué aquí sí se puede divorciar? No puede ser que nada más 2 pasajes te enseñen el divorcio y el resto de la Biblia diga lo contrario. El Espíritu Santo no se va a contradecir. Pero ya que lleguemos al pasaje 5, lo vamos a explicar con profundidad, ¿no? Entonces vamos a continuar porque apenas vamos a la primera. Entonces, la segunda pregunta que responde, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Pues bueno, fue con un padre legal y un humano justo, que es lo que mencionaba Luis. ¿De dónde sale eso? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando casada o desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿sí? Selló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, ahí está, justo aquí no se refiere de la salvación, declarado inocente de pecado, no, justo aquí habla de rectitud moral. Y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es, y dará a luz un hijo que llamará su nombre Jesús. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz. ¿Sí? Si se fijas, habla ahí de que ambos se cuidaron de llegar puros al matrimonio. Eso habla de su rectitud moral, de su pureza, cosa que hoy no existe prácticamente en el ambiente mundano. No existe, yo creo. Yo no conozco ningún joven que se case puro en el mundo. No conozco. En mis tiempos, nadie de mis amistades se casó puro. En mis tiempos, estás hablando de 30 y tantos años atrás. En la iglesia sí logra eso. ¿Mande? En blanco y negro se lo vi, me recuerdo, ¿no? Muy bien, eso habla muy bien de ambos porque eso demuestra un temor reverente hacia Dios. Entonces él era un varón justo, recto. ¿Por qué lo digo? Porque las escrituras lo describen así, ¿verdad? Entonces el problema es que José, al enterarse de que María estaba embarazada, obviamente se llevó una sorpresa y dijo, ¿qué pasó aquí? Si tú eres santa, justa, ¿cómo es que de repente estás embarazada? Entonces él, imagínate el torbellino de pensamientos que le vinieron en la mente, me engañó, me traicionó, tuvo relaciones con otro hombre, entonces, pero como era tan justo, no pensó en él, pensó en ella y dijo, no la voy a difamar, no la voy a quemar, calladito me voy a ir y mejor rompemos el pacto. Nos divorciamos, pero acá en lo secreto, para no lastimar la imagen de ella. Qué varón tan justo, ¿no? El día de hoy, lo subes a internet, ¿no? Ay, me proyecté, perdón. Entonces, él estaba preocupado por ella, por eso estaba meditando y decidió divorciarse de una manera muy discreta. Pero cuando el ángel se le aparece y le explica la situación, acata inmediatamente, sin ningún problema. Y las escrituras no se ve ningún vestigio de ira, resentimiento de él. Todo lo contrario, era un varón muy humilde, muy justo, muy recto, que dijo, la amo
y no le voy a hacer daño, aunque ella me traicionó. Pero cuando ya el ángel le demuestra, dicen, adelante, seguimos con el paso. Pero todavía más respetuoso, dicen, se casan y no hacen el acto, hasta que nace el Señor Jesús. No tiene ningún problema. Nadie, el ángel no le dijo, no puedes tener relaciones con él, no. Simplemente él, por respeto, por pureza, por lo que tú le quieras llamar, se guardó hasta que nació. Y lo sabemos porque hubo otros hijos de José, muchos después de Jesús. Jesús era nada más adoptivo. ¿Estamos? ¿Y cómo sabemos que fue el padre legal? Porque le dice, y llamará su nombre Jesús. Tú vas a ser el padre, tú le pones nombre. ¿Y qué nombre? Jesús. Él fue su padre legal, adoptivo, ¿verdad? Su padre terrenal, vaya. Y entonces, lo normal ahí era, ya ves cómo eran los judíos de especialitos, es más, no eres buena para cocinar, nos divorciamos, vámonos. Te quedaste viendo aquel varón, nos divorciamos, vámonos. Imagínate con esto, que sale embarazada antes de casarnos. Pues con mucha más razón, pero José no hizo eso. Porque aún la ley, ahí está escrito. Si hubiera una muchacha virgen, desposada, fíjate, con alguno, y alguno le hallara en la ciudad y se acostare con ella, ¿no? Tuvo un idilio por ahí, un desliz. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad para que todo el mundo vea, haya disciplina, y los vas a apedrear y morirán, es decir, lapidarlos. Esa era la ley. Por eso dice, la joven que no dio voces en la ciudad, porque dice que no dio voces porque si la están violando va a gritar, pero si no gritó, pues es que no la estaban violando, era de, ¿cómo se llama? De consentimiento, exactamente, ¿no? Entonces dice, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Era la ley de Moisés, el Torá, era la ley, había que cumplirlo. Y dijo José, no, prefiero llevar la vergüenza, nos divorciamos, vamos. Excelente varón. Tremendo, ¿no? Y la palabra que habla ahí para dejarla es la palabra que se usa, divorcio. Es la palabra que se usa, divorcio. Nomás que la Valera le pone dejarla. Pero era divorcio. Ok. Tercera pregunta. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Pues fue milagrosamente obrado por Dios el Espíritu Santo. Y este es un poco más teológico. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando casada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Explicar eso es terriblemente difícil. José, su marido, que era justo y no quiso difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará a su hijo Jesús, porque él salvará a su pueblo. Entonces, cuando dice desposada María, su madre, con José, antes que dice madre con José, no dice que José es el padre, te fijas. Ya de ahí está hablando que Jesús es solamente hijo de María. Implícitamente está declarando que María es la única progenitora de Jesús. José solamente fue el padre adoptivo. ¿Qué implicación tiene esto ahorita? Lo mencionó tanto Luis como la hermana Marta, creo, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué implicación tiene que haya nacido de María Jesús? ¿Cómo tenía que ser el Mesías? Un superhombre, un Dios, un humano. Tenía que ser 100% humano. ¿De dónde iba a tomar naturaleza humana? Si José era padre adoptivo, de su madre. Entonces, ¿por qué nació así? Para que tuviera cuerpo humano, alma 100% humano. ¿Sí? Por eso fue así. ¿Sí? Tomó la naturaleza humana ¿de quién? De María. Pero cuidado, porque ¿crees que ha hecho Satanás? Por medio de la Iglesia Católica ha sacado algunas doctrinas heréticas como la impecabilidad de María. Quiere decir que María no tenía pecado. Por eso nació Jesús sin pecado, ¿te fijas? Y hay gente que se lo cree. Entonces, como María era una santa, Jesús nació santo, sin pecado, por eso. Si hubiera sido con José, no, el pecado viene de los hombres, algunos han llegado a ese punto. De la mujer, no, viene del hombre el pecado. No, nada más tomó la naturaleza humana. Nada más eso, y el cuerpo humano. Por eso nació de María, para que se cumplieran las escrituras, para que fuera un Mesías, y tenía que ser 100% humano. ¿Sí? Por eso, no lo que dice. Y también la otra doctrina que saca herética la Iglesia Católica, que es la que después del nacimiento ella siguió siendo virgen. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque tuvo otros hijos. ¿Entienden? Hay que entender eso. Son dos doctrinas cerradas que sacan de este pasaje. Fíjate qué tremendo, ¿no? Ok. Entonces dice, antes que se juntase, es un indicador de que ella en realidad quedó embarazada siendo virgen.
porque algunos atacan esa doctrina también. Ella quedó embarazada antes, siendo virgen. Hay que entenderlo, ¿sí? No bien consumado el matrimonio. Juntarse es un eufemismo para dar a entender las relaciones íntimas sexuales, ¿no? Juntarse, a eso se refiere, no dice vivir juntos, es consumar el acto sexual. Entonces, de hecho aquí está, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que el fruto que venía ahí era 100% humano, pero divino, porque era Dios mismo, humanándose. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que logró, el que promovió que fuera engendrado el producto ese. Y ese producto, gracias a María, tuvo un cuerpo humano, un físico humano y un alma humana, 100%. Pero el ser era divino, o sea, era Dios mismo. Más cuidado con eso, ¿no? 18:25. Y porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, ¿qué es esto? Un milagro. Yo muchas veces he oído que a veces reducen la palabra milagro. Iba caminando y venía un carro y en eso casi me atropella. Fue un milagro. No, eso no es milagro. Eso es la providencia de Dios. Milagro es el que rompe las leyes que existen y que la ciencia no puede dar una explicación porque no la hay. ¿Me explico? Por ejemplo, la creación ex nihilo dice, todo fue hecho de la nada. La ciencia y la filosofía te dicen eso no es posible porque ellos tienen sus reglas. Por eso es que el milagro rompe las reglas humanas, las ciencias. Entonces, un milagro rompe todas las reglas, ¿sí? De la ciencia. No hay nada que lo pueda comprobar. Mande. Es que me vino a la mente milagro y misterio. ¿Milagro qué? Y misterio. El milagro lo podemos ver en el nacimiento de Jesús. Y a veces los misterios no los podemos tan fácilmente comprender. Sí, no, y los milagros no los podemos entender como la Trinidad, ¿no? Pero pues bueno, hay que aceptarlo. Simplemente lo explica, no te dice cómo. No te dice cómo lo cubrió el Espíritu Santo, cómo engendró, nomás te... El humano con la ciencia ha tratado de hacer esas cosas, de no utilizar un progenitor y nada más agarrar una hembra con animales para... Ya lo han logrado, pero no es un milagro. Hay formas de hacerlo con la ciencia, ¿no? En ese sentido. Pero hay que entenderlo de Jesús, sí fue un milagro de Dios, ¿sí? No hubo ninguna participación humana. No hubo ningún mérito de María. Simplemente fue un depósito para que el Espíritu Santo hiciera el milagro. Es todo, ¿no? Porque a veces las mujeres caen en una jactancia de estar embarazadas. Cualquier ente, cualquier ser vivo que es femenino y tiene el órgano reproductivo femenino puede caer embarazada. ¿Me explico? Porque a veces caen en una jactancia de las mujeres. No, Dios es el que está atrás de todo eso, ¿no? La gloria es para Dios, no para la mujer. No estoy quitando mérito ni atacando a la mujer, para que no se van a poner sentido, ¿no? Ok, recordemos que un milagro es un acto de la provisión de Dios donde rompe las leyes conocidas y donde no puede haber una explicación científica. Porque no la tiene, porque es un milagro. La palabra milagro simplemente lo explica, es decir, es un milagro. Ahora, Dios puede hacer cualquier cosa. Porque se le ocurrió que la segunda persona de la Trinidad se humanara por medio de una mujer en el vientre y naciera un bebé humano 100% para que fuera Dios, para que fuera el Mesías. ¿Por qué no ya apareció Jesús de repente de 30 y tantos años? Ya así. Tenía que ser humano. Pero a lo mejor humano ya, pero sin haber vivido 33 años, ya se les apareció. A los judíos yo soy el Mesías, soy 100% humano y 100% divino. ¿Por qué no? Pudo haber hecho eso. Aparte de una promesa. Pues porque a lo mejor nosotros le creemos, pero pues eres humano, pero ¿cómo me vas a entender? Nunca has sufrido de la vida que llevaste, te apareciste de repente. De la otra manera, desde niño creció, aprendió, tuvo conocimientos, ¿me explico? Fue exhortado, fue aconsejado, fue disciplinado, aprendió la obediencia, sufrió, sabe lo que era el hambre, la sed, dolor, cosas así. Entonces, él nos entendía perfectamente. De la otra manera, ¿quién le va a creer? O un superhombre que fuera divino y humano al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? La mejor propuesta es esta que hizo Dios. Porque se te pueden ocurrir muchas a ti. Pero lo mejor es esto que hizo Dios. Engendrarse, humanarse. Pastor. Man. Y era necesario que no solamente viniese a morir Cristo, sino que viniera a vivir una vida perfecta que nosotros no podemos. No sería esa vida perfecta de 3 años, sino que, porque muchos dirían, pues que venga a los 30, que es cuando inició su ministerio, pero no. Era necesario que no solamente que se borrara nuestra cuenta de pecados, sino que se nos adjudicara su vida perfecta a nosotros. Exacto, es correcto. Exacto. Entonces, ¿quién se humanó?
Así Dios, esta es la respuesta. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Quién se humanó? En la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que ese bebé, a partir de ahí se llamaría Jesús, que es Dios mismo con cuerpo humano. A partir de ahí hasta la eternidad, la segunda persona de la Trinidad tiene ¿qué? Físico. Antes no tenía físico. A partir de ahí, si Jesús por toda la eternidad tiene físico. Y es omnipresente. Eso no te lo puedo explicar. ¿Verdad? Y tiene dos naturalezas. Una humana 100% y una divina 100%. Pero es una persona. Y tiene un cuerpo físico. ¿Entendió? Ese es Jesús. Pero ese cuerpo ascendió. Sí, bueno, con el cuerpo glorificado, no con el que nació. Entonces, esas dos naturalezas no están mezcladas. Están juntas, pero indivisibles. No se pueden separar, pero están juntas. Pero en una persona. ¿Sí? Ya explicar más es bien complicado. Necesitas ser un teólogo y haber estudiado filosofía para poder explicar más eso, que es bien apasionante si lo lees. Es apasionante, ¿no? Ahí, por ejemplo, él de repente podía, oye, ¿cuándo es la segunda venida? No sé, nadie sabe más que el Padre. Humanamente él no lo sabía. Humanamente no lo sabía. Pero divinamente, claro que lo sabía. Cuando estaba en el vientre de María, ¿quién sostenía la creación? Jesús. ¿Cómo explicas eso? Porque era divino. En su naturaleza divina no tiene ningún problema. Pero el niño no sabía ni lo que hacía. ¿Se entiende eso? Entonces, cuidado, no era un superhombre, ni un semidios, era 100% humano y 100% Dios. Una persona con dos naturalezas indivisibles, pero sin mezclarse. ¿Sí? Ahora, otra implicación. Como fue por medio del Espíritu Santo, nació con la humanidad perfecta, sin pecado. Su ADN no traía pecado. Por eso lo cubrió el Espíritu Santo, para que no tomara el pecado el ADN de María. ¿Verdad? Esa manera de cubrirla milagrosamente es donde se libró de la contaminación de Adán. ¿Por qué? Acuérdate cómo era el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús. ¿Cómo eran los animales? Macho, perfecto, de 1 año, sin ninguna mancha, ninguna defecto. Todas representaban aún a Jesús, al Cordero, ¿no? De Dios. Es un simbolismo, ¿verdad? Y por eso la palabra que dice, que es de la profecía, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, se refiere a eso, a la encarnación de Jesús. Dios con nosotros, humanándose. ¿Vamos bien? Y aparte, más rapidito, fue notificado por un ángel. Eso es muy sencillo. Es más, en Lucas lo vemos, es un poco más explicadito. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso y se turbó Zacarías al verle. Zacarías era el sacerdote cuando estaba ministrando y le sobrecogió el temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dios usó el mismo ángel, Gabriel, para dar los avisos del embarazo de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Acuérdate que Gabriel es una posición de uno de los ángeles más altos que puede haber, ¿no? También ángel fue que le habló a María, ¿verdad? Y le comentó sobre cómo sería. Dice acá, se los voy a leer en Lucas, no lo puse ahí, pero fue ver. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Esta frase la usan mucho los católicos para darle ciertas características a María, ¿no? Nada más, muy bendecida eres, porque Dios te escogió, es todo lo que quiere decir. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa frase también la toman los católicos para exaltar a María. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salud sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces el mismo ángel Gabriel fue usado por el Señor para anunciar ambos embarazos, y aquí lo podemos tener en el... Pensando esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, y también a José. El mismo ángel es usado por Dios para avisar a José, de que no estaba embarazada por adulterio, ¿verdad? Son respuestas que da el comentario de Mateo, por eso lo estamos poniendo ahí, ¿no? Y la quinta y penúltima ya es que cómo fue el nacimiento de Jesús, pues con un nombre muy especial
que definía su carácter y su ministerio. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y pensando en esto, aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, y te da la razón, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Y te da la razón, porque él salvará. Entonces, Jesús, la palabra Jesús, el nombre Jesús representa su carácter y su ministerio. ¿Qué significa la palabra Jesús? O Yeshua, como le quieren llamar a Josué. Jehová es salvación, o Jehová el Salvador, o Salvador de los pecados. ¿Sí? Entonces, Jesús es el Salvador. ¿De qué? ¿De qué? ¿Salvador de qué? Salvador de los pecados. ¿De quién? De todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué no dice así Juan 3:16? ¿Que no es el Salvador de todo el mundo? Pues ahí lo dice. Porque él salvará a su pueblo. Su pueblo. No dice el mundo. Dice el pueblo, ¿verdad? Sus escogidos, como dice Luis. Así que el problema más, y para entender eso, tenemos que entender cuál es el problema más grande que tiene la humanidad. El pecado. ¿Cómo lo sabemos? Mira nomás. La factura, el costo, el cobro del pecado es que, ¿qué significa esa muerte? ¿Que vamos a ir al panteón? No, se refiere a ambas, la biológica y que van a ir al infierno. Entonces, todo mundo tenemos que ir a ¿qué? Al infierno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si uno cree en Dios, ¿se va a salvar? Si uno tiene mucha fe en Dios, ¿se salva? ¿Te perdonan los pecados? ¿No? Si tú crees en el Espíritu Santo, ¿te salvas? No. Jesús. Nada más teniendo fe en Jesús te salvas. Nada más. No nomás cualquier Jesús. Tiene que ser en este Jesús. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la condición de Dios. El que murió en la cruz por tus pecados no fue el Espíritu Santo. No fue el Padre. Fue el Hijo. Y en ese Hijo es en el único en el que hay salvación. De hecho, aquí lo ponen, ¿no? Vean ahí el problema que tienen. Por cuanto todos pecaron, ahí estamos todos. Están separados de la gloria de Dios. Pero son justificados o salvados, ¿qué? Gratuitamente. No que es barato, es costosísimo. Es la sangre de Cristo, pero gratuitamente. ¿Y lo que dice? Mediante, por medio de la redención. ¿En quién? En Cristo. No puede ser la salvación. El gran problema de la gente ahora es que viven y existen separados de Dios, pero ellos no lo saben. Tú sabes que el mundo, todos viven separados de Dios. Aunque ellos digan, yo siento aquí en mi corazón a Dios. No es cierto, no lo puedes sentir. Ni siquiera lo conoces. Eso es falso. ¿Verdad? Así que solo Jesús es el único que salva porque Él es el Salvador. Por eso le dijeron, le vas a llamar a ese niño Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que va a salvar. No hay otro. No hay otro nombre dado en el cual pueda ser salvo a los hombres. ¿Sí? ¿O sea, hay otro nombre? María salva. Los católicos dicen que sí. ¿Verdad? De hecho, aquí está, mira. Todo aquel que invocar el nombre, no, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? ¿A quién se refiere ahí? ¿Al Dios Padre? ¿Al Espíritu Santo? No, a Jesús. Será salvo. ¿Te fijas? ¿Se acuerdan cuando el primer sermón que dio Pedro? ¿Sí? Para los que no están muy de acuerdo en las aplicaciones en los sermones, dice, al oír esto, ¿qué oyeron? Ustedes, les dijo Pedro, que los apuntó, ustedes mataron al Señor Jesús. Ay, qué pedradotas tiras. Así tenía que ser, porque así son los sermones. Ustedes mataron al Señor Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Esa es la finalidad de las aplicaciones. Que haya un redarguir, ese es el chiste. Dice, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, pues ¿qué haremos? Surtió efecto la aplicación. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está. ¿Te fijas? La Escritura lo enseña. Así que todo el mundo debe arrepentirse y creer en Jesús para poder salvarse. Así de fácil. Esa es la fórmula del Señor, ¿verdad? Ahí está. En ningún otro hay salvación. Ningún nombre dado bajo el cielo. El único mediador, Jesús. Y la última. ¿Por qué? ¿Por qué fue así el nacimiento de Jesús? Ahorita Luis lo mencionó. Para satisfacer las profecías.
¿Cuál profecía? Ahí está, creo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. ¿Y cuál es la cita? Ahí está. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué virgen es esa? María. ¿Qué hijo es ese? Jesús. Pero ahí dice que llamarás a Emanuel. Sí, es un simbolismo para entender que está hablando de la encarnación. Dios con nosotros, ¿verdad? Así que Mateo está diciendo que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de la palabra de Dios, de la escritura misma, ¿verdad? Mateo es la persona que más cita el Antiguo Testamento que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, excepto Romanos, donde Pablo pues cita muchísimo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero es lo más. ¿Por qué? Porque está enfocado en los judíos. Es decir, Dios ya había hablado y había declarado en este evento lo que iba a suceder muchos años antes, muchísimos siglos antes, con Isaías. Así que el hecho de que suceda, por eso Mateo lo registra, el hecho de que suceda es un evento de parte de Dios. Si hace muchísimos siglos un profeta de Dios lo citó y el día de hoy está sucediendo, Dios cumplió su promesa. Dios es fiel y la palabra tiene autoridad porque sucedió. Eso demuestra la fidelidad de Dios. Y es en Isaías 7:14, por si lo quieres saber, ¿verdad? Entonces, si tú entendiste los primeros 17 versículos, dices, Jesús por descendencia humana, su linaje lo lleva a ser el rey de los judíos. Y del 18 al 25, simple y sencillamente, Él es el Hijo de Dios, porque nació de una mujer para tomar naturaleza humana y es por el Espíritu Santo engendrado. Por lo tanto, es Dios que se humanó, 100% humano y 100% Dios. Esas son las credenciales de Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Rey y es el Salvador. Si se entendió, si pude explicar bien esos 25 versículos, porque eso es lo que quiere demostrar Mateo. Eso es todo lo que quiere demostrar. Para que ya puedan empezar el Evangelio y todo el mundo lo pueda recibir. Jesús es el Salvador y es el Rey de los judíos. ¿Verdad? ¿Preguntas? También se podría decir verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Claro, sí. Él no es menos que el Padre ni menos que el Espíritu Santo. Son la misma persona. Son hechos de la misma sustancia. Solamente que son 3 personas. Dios en 3 personas. ¿Verdad? Solamente que a partir de ahora Jesús, es una de las cosas difíciles de entender, tiene un físico por toda la eternidad, un físico glorificado, pero es omnipresente. Tiene todos los atributos divinos. Eso no lo podemos explicar.